Un estadio sumido en la penumbra. El aire vibra con la expectativa de 70.000 almas. Levanta un brazo, un gesto mínimo que ordena el caos. La multitud estalla. De repente, un haz de luz blanca corta la oscuridad como un tajo de acero. Freddie Mercury aparece en el centro exacto. El rugido es un golpe físico que golpea las paredes del recinto. Él no camina. Él ocupa el espacio. Cada nota que lanza al aire se convierte en una descarga eléctrica que recorre las gradas. No hay espacio para el silencio. Él es el epicentro de esta tormenta humana. Observa cómo sus dedos marcan el ritmo y la masa responde sin dudar. Es un dios de carne y hueso que ha convertido el estadio en su propio reino. La música no solo suena, golpea el pecho. Freddie cierra los ojos, inclina la cabeza y la energía se concentra en un solo punto. Solo queda el pulso de la música. Todo comenzó lejos del estruendo, bajo el sol de Zanzíbar. Allí, el joven Farrokh Bulsara descubrió el piano. Sus dedos, aún pequeños, recorrían las teclas con una precisión matemática, buscando armonías en el silencio de la tarde. En la India, cada nota era una lección aprendida con disciplina férrea. Pero el destino cambió de rumbo. Su familia cruzó el océano y aterrizó en una Inglaterra gris, donde el aire cortaba la piel y el cielo permanecía cubierto de nubes bajas. En los pasillos de su nueva escuela, Farrokh caminaba con la vista fija en el suelo. El sonido de las burlas sobre su acento rebotaba en las paredes. Cada vez que alguien se acercaba, él se encogía, buscando una salida invisible. Se refugiaba en el dibujo y en las partituras, trazando líneas y notas sobre el papel con una intensidad febril. En ese rincón solitario, el papel se convirtió en su única defensa. Allí, entre pentagramas y trazos, nadie podía juzgarlo. El joven Farrokh aprendió que, en el silencio, podía crear un universo. Londres, finales de los años 60. Un sótano húmedo se convierte en el epicentro de una colisión inevitable. Farrokh se encuentra con Brian May y Roger Taylor entre cables enredados que serpentean por el suelo y amplificadores desgastados. El aire huele a electricidad estática y ambición. Aquí, el ruido de la ciudad queda afuera. Dentro, el ritmo empieza a tomar forma. Farrokh golpea las teclas, Brian ajusta las cuerdas y Roger marca el compás, creando una estructura que vibra contra las paredes. En ese espacio reducido, Queen cobra vida. Farrokh se detiene frente a un espejo manchado, observa su reflejo, analiza cada rasgo y toma una decisión que altera su destino. El nombre de Farrokh Bulsara queda atrás. Al pronunciar Freddie Mercury, su postura cambia. No es solo un cambio de etiqueta, es la construcción de una armadura necesaria. Se endereza, fija la mirada en el cristal y asume una nueva identidad. La metamorfosis es total. La industria musical de la época funcionaba como un muro de piedra inamovible. Freddie y su banda recorrían oficinas, entregando cintas que los ejecutivos devolvían sin apenas escuchar. Las críticas eran constantes. Llamaban a su sonido demasiado operístico, demasiado extraño, una mezcla sin sentido. Freddie respondía a cada negativa subiendo el volumen de sus amplificadores hasta que los cristales de la sala vibraban. Cuando presentaron Bohemian Rhapsody, la respuesta fue unánime. La canción era demasiado larga, un suicidio comercial. Freddie se cruzó de brazos frente a la mesa de mezclas. No cedió ni un solo segundo. Su negativa fue un acto de desafío. La canción salió tal cual fue concebida. El resultado golpeó al mundo entero. Se convirtió en un himno global. Freddie demostró que la extrañeza era su mayor activo. El nombre de Queen se grabó en la historia para siempre. La gloria alcanzó su cenit, pero el precio comenzó a cobrarse en las sombras. En los años 80, un diagnóstico médico irrumpió en la vida de Freddie como una sentencia definitiva. El mundo exterior, ajeno a la realidad que se gestaba tras las puertas de Garden Lodge, seguía exigiendo más. Freddie no buscó consuelo en el retiro. Encontró en el estudio de grabación su último campo de batalla. La atmósfera se volvió densa, cargada de una urgencia eléctrica que no permitía pausas. Se encerró entre paredes insonorizadas, lejos de los focos y la prensa. Mientras su cuerpo mostraba signos de fatiga, su voz adquirió una textura nueva.
una intensidad casi desesperada que cortaba el aire. Cada sesión de grabación era una carrera contra el reloj. Freddie se sentaba frente al piano, sus dedos marcando las teclas con una presión inusual, buscando extraer hasta la última nota de energía vital. No había tiempo para dudas ni para descansos. Escribía partituras sin cesar, consciente de que cada minuto era un recurso finito. El silencio de la casa contrastaba con el estruendo creativo que emanaba de su habitación. La música se convirtió en su única forma de resistencia, un lenguaje que utilizaba para desafiar el avance de la enfermedad. Cada grabación era un testamento, un intento de dejar algo sólido antes de que el tiempo se agotara por completo. La urgencia dictaba el ritmo, el estudio era su búnker y la creación, el único acto que le permitía mantenerse en pie frente a lo inevitable. El estudio de grabación quedó atrás. En 1985, el estadio de Wembley se convirtió en el epicentro de un mundo expectante. Freddie caminó hacia el centro del escenario, el ruido de 70,000 personas golpeando el aire como una marea. En ese instante, la fragilidad de los meses previos se evaporó. No hubo rastro de debilidad ni de enfermedad. Freddie tomó el micrófono con firmeza. Sus pies se movieron con una agilidad eléctrica que recorrió cada centímetro de la tarima. Durante 20 minutos, el tiempo se detuvo. Cada gesto de sus brazos, cada salto y cada nota lanzada al cielo funcionaron como una descarga de alta tensión. La energía que emanaba de su cuerpo era pura, una fuerza que parecía desafiar las leyes de la física. Freddie dominó el espacio, girando sobre sí mismo. No estaba simplemente cantando. Estaba reclamando su territorio, convirtiendo el escenario en un campo de fuerza donde el dolor no tenía lugar. En esos 20 minutos, Freddie no solo actuó, transformó la energía de un estadio entero en un fenómeno imparable, dejando al mundo en un estado de asombro total. El estadio de Wembley ya no era un recinto, era una extensión de su propia voluntad. Freddie se detuvo en el centro, el sudor brillando bajo los focos, y levantó un solo puño hacia el cielo nocturno. El rugido de 70,000 personas se cortó en seco, esperando el siguiente movimiento. Con un leve giro de muñeca, Freddie dictó el ritmo. La multitud respondió con un estruendo que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. No había necesidad de palabras ni de instrucciones complejas. Él marcaba una nota, y el estadio entero la devolvía como un eco amplificado. Cada movimiento de su mano funcionaba como una batuta invisible que orquestaba la emoción colectiva. La conexión era absoluta, un puente eléctrico que unía a cada individuo presente con el hombre sobre la tarima. Freddie cerró los ojos y sintió la vibración de miles de voces fundiéndose en una sola. Él era el pulso, el motor y el director de una orquesta humana que respiraba al unísono. Cuando bajó el brazo, el silencio que siguió no fue de vacío, sino de una intensidad eléctrica que cargaba el aire. Freddie Mercury era el centro gravitacional del universo. Las luces del estadio se apagaron, pero el trabajo apenas comenzaba. Freddie regresó al estudio de grabación, donde el aire se sentía denso. Sus manos, a veces temblorosas, se aferraban al borde del piano. Cada nota era una batalla ganada contra el cansancio. Se acercaba al micrófono, cerraba los puños y lanzaba su voz hacia la pared de cristal. No buscaba la perfección técnica. El ingeniero de sonido observaba cómo Freddie repetía una misma frase una y otra vez, buscando una intensidad que rasgara el silencio. Su respiración se volvía pesada, un jadeo constante. A pesar del dolor físico, su voz se elevaba con una potencia sobrenatural. Freddie no se permitía pausas. El estudio se convirtió en su fortaleza. Cada palabra grabada era un fragmento de su esencia. La fragilidad de su cuerpo se desvanecía en cuanto la melodía tomaba el control. Freddie Mercury estaba esculpiendo su propia inmortalidad. Fue su último gran esfuerzo, un testamento sonoro donde la fragilidad humana se convirtió en una fuerza eterna y absoluta. En 1991, el silencio se instaló en Garden Lodge. Las luces se apagaron, pero el eco de su voz no se detuvo. Miles de personas salieron a las calles, no para llorar una ausencia, sino para celebrar una existencia que rompió todos los moldes.
Freddie Mercury dejó un mapa trazado para quienes se sienten diferentes, para aquellos que esconden su verdad bajo el miedo. Su vida fue un espectáculo constante, una bandera izada contra la conformidad. La música que dejó atrás no es un archivo muerto, es un motor que sigue impulsando a millones a tomar sus propias decisiones. Él demostró que el acto de valentía más grande no requiere de armas, sino de la voluntad inquebrantable de ser uno mismo sin pedir permiso a nadie. Cada vez que alguien sube el volumen de una canción, cada vez que alguien se atreve a mostrar su singularidad frente al juicio ajeno, el legado de Freddie se reactiva. Sus sueños, cantados con el corazón, se niegan a extinguirse. Él nos enseñó que la autenticidad es la única forma de alcanzar la eternidad. El telón cayó, pero la lección permanece intacta. Vivir sin pedir permiso es la única manera de dejar una huella que el tiempo no pueda borrar. La historia continúa en otros nombres, en otras voces, pero el espíritu de aquel joven que cruzó fronteras sigue vivo en cada nota que desafía al mundo. Prepárense, porque la música no termina aquí. En nuestro próximo episodio, exploraremos la vida de David Bowie, el hombre que convirtió el arte en un lienzo camaleónico.